era tifus, inclusive se ha mencionado, ¿no? Entonces, lo que hicieron los cronistas, con más interioridad los frailes, fueron que le dedicaron el término enfermedad. ¿Sabes qué? Cocolisis, enfermedad, y no, como no supimos cuál era, esa es la que se quedó. Sin embargo, se relaciona una palabra muy interesante, y eso que se relaciona en el momento europeo, las pestes. En la Edad Media, la palabra peste significaba aquellas calamidades que asolaban a las sociedades, y eran vistas por castigos, como castigos divinos, ¿no? Saben que aparecen y se acabó. Entonces, esta primera definición la podemos ver en el vocabulario castellano que hizo Alonso de Molina, Alfonso de Molina, y él hace un diccionario de todas estas palabras, y él menciona que la definición de enfermedad de cocolisli es enfermedad o pestilencia. Ahí se queda, no hay más, es lo único que él menciona. Sin embargo, este discurso escatológico acerca de las enfermedades lo relacionamos en los dos pasajes bíblicos, ¿no? Como son en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y un ejemplo para encontrarlos, ver cómo estas situaciones se plasman, citaré un poco vamos a centrar el aspecto bíblico, ¿no? En el libro segundo de Samuel, él menciona algo al respecto. Digo, cito: vino pues Gad a David, e intimóle y díjole: ¿quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O 3 días haya pestilencia en tu tierra? Efectivamente, de acuerdo al pasaje, él escoge esta, ¿no? Para no tener algún problema con Dios, sabes que tú asola esto y mi pecado se acabó, ¿no? En el libro del Apocalipsis menciona algo también similar, ¿no? Los jinetes, ¿no? Que hablan, cito también: abrió el cuarto sello y se presentó un caballo verdoso. Al que lo montó lo llamaban Muerte. Se le dio poder para exterminar la 1/4 parte de la humanidad por medio del hambre, las pestes y las fieras, ¿no? Entonces, este discurso está bien chistoso, porque esa es la idea que va, si lo relacionamos también en un ejemplo del Éxodo, ¿no? Las 10 plagas, ¿no? Que igual Motolinía lo va a mencionar, como estas causas, ¿no? Y como primeras de las enfermedades, como la caída de la población indígena. Aquí podemos ver en la imagen que tenemos aquí de este lado un problema historiográfico muy grande. En esta imagen se le relaciona mucho, es el libro 7 del Códice Florentino de Bernardino de Sahagún, y que en grandes rasgos el libro 7 pues menciona la historia de la conquista de México, ¿no? Él menciona en este pasaje que la viruela atacó en el momento ya cuando están en el sitio de Tenochtitlan, ya la enfermedad entra y diezma a la población guerrera, y después sería la debacle, ¿no? Sin embargo, el problema que existe es de que como no había hasta ese entonces una representación de qué enfermedad o cómo reconocer el cocolisli. Si ustedes entran a Google, a Wikipedia y a otros a las redes sociales, relacionan mucho esta imagen con el cocolisli, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay algo bien chistoso. Sin embargo, de acuerdo a las fuentes que yo he encontrado, sí hay indicios de saber qué tipo de enfermedad era. Un ejemplo, en el Códice Aubin, él menciona que la enfermedad se caracterizaba, y las demás crónicas, que había que expulsaban sangre de la nariz y boca, ¿no? Y también tenían pequeñas manchas en la cara. Un ejemplo también, otro tipo de códice que nos menciona, el Códice Tepexpan, cómo lo representan como en un cuerpo ya tirado. En otros lados lo mencionan como con calaveras, ¿no? Como símbolo de muerte y desolación, ¿no? Además, ya para ir más o menos ir cerrando, aquí algo que van a existir también, como los presagios. Para explicar la enfermedad había 2 tipos de, el discurso divino, que lo relacionan mucho con el sistema planetario, ¿no? Como Saturno y Venus se juntaron y explicaban este tipo de la aparición de las enfermedades. O en su caso, también un ejemplo, Muñoz Camargo menciona
que desaparecieron tres ruedas, que parecían tres soles, y que esas, un arco iris. Entonces, todo esto está relacionado con el discurso escatológico religioso, ¿no? Obviamente existe también una dificultad a la hora de intentar relacionar las fechas a la hora de que dar un inicio de la enfermedad, ¿no? Hay muchos debates de los frailes que mencionan que inició en 1576 y otros mencionan 1575. Y en este caso lo mencionan los jesuitas, nada más, son tres, ¿no? El inquisidor, y él fue un testigo ocular él fue el que ayudó al virrey Enríquez, que le tocó la epidemia, y él fue a hacer procesiones junto con la Virgen de los Remedios para intentar calmar a la peste, ¿no? Y eso también se ve un ejemplo en Europa, también ocurrió ese tipo de cosas y demás, ¿no? Para ir más o menos ir entendiendo lo que yo intenté hacer en el proyecto de tesis, es ver los factores climáticos. Hay que tener en cuenta que también quedamos un poco lejos de este tipo de situaciones, porque no sabemos realmente qué tipo de clima perduraba en Nueva España, ¿no? Entonces, lo único que podemos acercarnos, o los documentos que nos ayudan, son las relaciones geográficas del siglo XVI, ¿no? Que se editaron en primera instancia por Francisco del Paso y Troncoso, y después los viene a sacar la UNAM, René Acuña. Entonces, la característica principal de la geografía que existió en ese momento, y hay investigaciones, Comnos, en el Instituto de Geografía, menciona que la Nueva España se caracterizaba por tener un clima templado, ¿no? Había el sistema de montañas que está rodeando el centro de la ciudad, de lo que era Nueva España, permitió la expansión de la epidemia. Obviamente es complejo también entrar en este tipo de ámbitos, porque tenemos que, como historiadores, entrarnos a la interdisciplina, ¿no? Saber manejar conceptos, en este caso como ver si había relieves, ríos, mares, planicies, ¿no? Como lo hacía Brodel, o en su caso entrar a conceptos médicos, ¿no? Como entender que era una epidemia, cómo se propagan, cómo hay ese tipo. Entonces es muy complejo, ¿no? Un ejemplo ya para ir viendo, trae en el origen acerca de la epidemia, nada más hay una referencia que hace Bernardino de Sahagún, ¿no? Él menciona rápidamente que surgió en la sierra de Tlaxcala, en una sierra llamada Santa Ana, y ahí se veneraba a Tosi. Pero él menciona, apareció el cocolizli porque la idolatría que hacían estos indígenas hizo a que la gente se empezara a diezmar. Es lo único que menciona en su libro de Historia General. Y ahí menciona ese hecho, ¿no? Y vemos una vez más cómo el discurso escatológico está justificando las enfermedades, ¿no? Sin embargo, en el transcurso de la investigación que he hecho, encontramos un libro muy interesante. Hicieron una edición del quinto centenario del descubrimiento de América, un libro muy fundamental para los que quieran adentrarse a estudiar especialmente el gobierno del virrey Martín Enríquez, el que pasó, y él menciona las reformas que él implementó, ¿no? Pero lo interesante de eso es lo novedoso, es de que él sí toca, él se adentró a los archivos de Indias y menciona muchas cartas acerca y le dedica un capítulo especial al cocolizli, ¿no? Eso es novedoso porque para ese entonces no había, vemos un bagaje muy vacío historiográficamente acerca de esta epidemia, pero él sí se adentró a meterse a los archivos, y él menciona, ¿no? Que entre tanto es cómo surgió la epidemia, y eso también ahorita lo vamos a refutar en las relaciones que hice. Bueno, ya más o menos para ir citando, él decía que encontró un informante que decía que la peste comenzó desde Veracruz y se extendió barriendo por todas las provincias. Entró en Tlaxcala, Cholula y Tepeaca, después en México, y en 1577 llegó a Guadalajara por el norte y a Michoacán por el oeste. Por el sur
por el sur se extendió hasta Michoacán, y la zona pacífica, que decía él, no llegó mucho debido a la distancia y todo eso, ¿no? Entonces, vemos ya que hay un choque, ¿no? Ya hay un trabajo de las fuentes en donde dice, ¿sabes qué pasó? Y sí, aquí un ejemplo, vemos las dos propuestas, en el punto rojo que tengo ahí, digitalicé las relaciones geográficas de Tlaxcala, y el punto rojo nos está diciendo lo que está diciendo ahorita el autor, el informante, en el libro de Abasolo, que inició cerca del puerto de San Juan de Ulúa. Es lo que él menciona, ¿no? En la parte morada es lo que según dice Sahagún, ¿no? Que inició en Tlaxcala y todo eso. Vemos más o menos, y obviamente el punto verde es la distancia que está a la ciudad, a lo que es el centro de Nueva España. Aquí un ejemplo para adentrarnos al estudio de las epidemias, especialmente en el siglo XVI, en Nueva España. Me dediqué a hacer un mapa, obviamente está un poco chafa, pero de acuerdo al estudio que hice de todos los 10 tomos que comprenden las relaciones geográficas del siglo XVI de René Acuña, son más de 100 ciudades las que yo registré, y vemos más o menos la puntuación roja, que son cuando ocurrió la epidemia. Como podemos ver, y efectivamente de acuerdo a lo que pasó, lo que nos está mencionando Abasolo, sí pudo ocurrir en Veracruz la epidemia, el origen como tal, ¿no? ¿Por qué? Mencionan bueno, para que sepan qué son las relaciones geográficas, perdón por haberme ido, son una serie de preguntas que mandó a hacer Felipe II a todos los corregidores, a todas estas personas, para que ellos dieran una historia de la historia económica, social, climatológica, fueron 50 preguntas en total. La que a nosotros nos interesaron fueron la 3, que habla de la situación climatológica, la pregunta número 17, que habla de las enfermedades que aparecieron en ese momento, y la mayoría de todas ellas mencionan que sí apareció el cocolizli en la mayoría de todos estos poblados, ¿no? La característica que tiene Veracruz es de que y se ha dicho que la epidemia se suscitó porque eran climas cálidos, y Veracruz es una zona cálida, el sol, el mar y todo eso permitió que esta enfermedad se fuera propagando, y después pues ya se fue haciendo adentrando por eso afectó bastante al centro, ¿no? Y vemos que más o menos que ya al noroeste, al norte, occidente, a Guatemala también llegó a la península de Yucatán, pero con menos índole, ya que vemos que la distancia y la transición de la enfermedad puede un ejemplo, diezmarse, y en esto. Algo interesante es cómo se propaga esta enfermedad. Se propagó por medio de la migración, ¿no? Y algo que nos demuestra es un ejemplo de las relaciones que había comerciales, ¿no? En total, también se menciona que hubo 7 días de la enfermedad, es solamente una sola referencia historiográfica, porque no había el tiempo de incubación como tal, y dura 7 días, lo que nos puede permitir que las relaciones entre los hombres, al extraer el foco de infección, pues estos que van caminando para ir a villas, a visitar a familiares, todo eso, pudo haber hecho a que la enfermedad se propagara ahí, ¿no? Y un ejemplo, porque ya más o menos viendo todo este mundo, en Xochimilco también pasó lo mismo. Xochimilco fue apto para, y fue irremediablemente, pertenece al centro de Nueva España, la epidemia asoló completamente. Aquí lo interesante es de que Mendieta él menciona, él fue regidor de la iglesia de San Bernardino de Siena en esos tiempos, y él dice que él hizo oraciones y implementó la imagen de San Sebastián para diezmar la peste, y de repente se terminó. Ahí vemos una vez más la idea de cómo se impone el discurso escatológico, y sobre todo algo bien interesante, que la imagen de San Sebastián sigue perdurando, es la que está actualmente en la iglesia de San Bernardino, está al lado derecho, los que han tenido la oportunidad y están ahí, ¿no? Ahí está toda la imagen, es intacta, obviamente Lina ha estado ahí, todo eso, pero entonces
Pues ya para ir cerrando, me parece que es lo que he llegado yo más o menos a verlo de mi proyecto de tesis, pero más allá yo lo que diría no se queda aquí el trabajo como historiador. Lo que debemos de hacer es, ya vieron que para estudiar las epidemias debemos adentrarnos a la interdisciplina que tanto a veces nosotros negamos, ¿no? Debemos de meternos en términos médicos, en términos geográficos. Y un ejemplo, la antropología física pues ha hecho mucho, ¿no?, al respecto de estudiar los restos óseos, ¿no? Desafortunadamente, en mi investigación no he encontrado restos acerca del Cocoliztli, ¿no? Yo creo que el día que lleguen a encontrarse estos indicios sería algo muy importante para lo que se ha denominado la historia de las epidemias en México, ¿no? Entonces yo los invitaría a todos los compañeros a que pues, nos adentremos a estos temas y veamos que, un ejemplo, está perdurando aquí en este seminario, pues cómo los discursos, ¿no?, religiosos están aquí impregnando para establecer la evangelización, ¿no?, un mecanismo, como ya lo mencionaba la doctora María Alba, ¿no?, para adentrar el pensamiento cristiano a estos indígenas, ¿no? Entonces, obviamente, pues nada más es difícil también aterrizar una tesis de 120 cuartillas en 20 minutos, pero más o menos intento que ustedes se adentren a esos temas, ¿no?, que son interesantes y que el historiador pues debe adentrarse. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Ángelo, que nos ha presentado este tema del Cocolixtle, este tema también complicado de la enfermedad y que se presta entonces a esto que él llama la interdisciplina y a las preocupaciones de la antropología física y la expectativa que tenemos para que se rinda un informe de las pruebas en historia, como decía la doctora María Alba, ¿no?, que son los huesos y que todavía no nos dicen claramente qué es lo que ha pasado, cuáles fueron estos cambios, si se dieron y si se pueden observar dentro de los restos óseos que quedan de las poblaciones que han sido desenterrados, de las poblaciones prehispánicas, pero sobre todo también el lugar que ocupa la enfermedad dentro del discurso cristiano medieval y desde luego su presencia en las crónicas, y me recuerda aquello también de la unificación microbiana del mundo, ¿no? Pero ahora pasamos a la siguiente intervención, que es la de Guy. Es ya la de Guy, que nos presenta ahora, dentro de este seminario, una intervención que se titula La reaparición de los godos. Bueno, pues Guy no tiene más presentación que la que ya ha hecho Cecilia y que todos los que conocen su trabajo pues también la tienen ya presente. Entonces damos paso a Guy. Buenas tardes. Espero que no están agotados ya, pero ya voy a intentar de resumir, no tanto porque no resume, porque resumiendo ya como tú pierdes más tiempo y por eso prefiero siempre escribir las ponencias, así se dice mejor y se pierde menos tiempo, ¿no? Bueno, la reaparición de los godos, una historia corta y próxima a su fin. Supongo que la mayoría de ustedes que siguen las actividades de este seminario semántica, saben muy bien que en el siglo XVI, siguiendo la gran tradición medieval, el relato de historia es antes que todo el de una historia sagrada. Ya lo dimos con Magdaba. Empezaba generalmente con la creación del mundo y del hombre. Es probable que también haya oído que en lo personal he insistido en el hecho de que esta introducción del hombre en el tiempo y la historia con la caída o el pecado original es más bien el producto de una maldición, porque da un matiz muy particular a esta historia. Pero lo más importante es que siempre se debe recordar
es que esta duración del tiempo de la humanidad, según esta tradición bíblica, debía durar más o menos 6.000 años, y finalmente terminaría con el regreso del Hijo del Creador. O el mito cristiano hay que tomarlo bien en cuenta. Muchas veces la gente piensa que estamos haciendo propaganda a la Iglesia Católica, para nada. Tenemos que analizar muy claramente qué es ser cristiano, qué hay detrás de ese mito de la cristiandad, ¿no? Aquí me perdí. Ok. Pero lo más importante es que siempre, no, 6.000 años, ok. El mito cristiano es un mito circular. Salimos de Dios para regresar a Él. No hay escapatoria. Piénsame que es un mito finalmente totalitaria, ¿no? No hay, salimos y regresamos. No hay salida. Otra. Todo el destino de la humanidad está incluido en esta lógica. Ningún evento, ni el más mínimo, se puede explicar fuera del orden teológico. Piénsame que todo lo que dijimos en la mañana ya se ve claramente. No hay un espacio, cualquier cosa tiene que explicarse en función de la teología. Todo el destino individual de los hombres, como el de los imperios, está sometido a la vigilancia y al dedito vengador de Dios. Cuídense. Veo que le pasó a Quetzalcóatl, ¿no? Si usted tiene clara la fuerza explicativa de ese mito teológico histórico, podrán entender gran parte de la lógica de escritura de las crónicas de la conquista americana, que fue, como lo afirmaron los testigos de este siglo, uno de los grandes eventos de esta historia. Este también, recuérdense, para ellos es algo fundamental, es un hito que termina próximo a ese ciclo. Cuando dijimos que hablamos de escatología, es que el mito cristiano es fundamentalmente escatológico, siempre está esperando el fin, ¿no? La escatología es como la ciencia de los fines últimos, ¿no? Y este mito está esperando siempre, siempre. Por eso la descubrimiento de América, cuando ellos piensan que el fin del mundo es cercano, les sorprende, ¿no? Este era el cuadro general historiográfico antes del encuentro americano. La presencia de población cada vez más y más numerosas, a la medida que los españoles recorren estas nuevas tierras, provocó como una especie de sismo en esta seguridad historiográfica. Vemos de Dios, regresamos a Dios, el fin del tiempo no está muy lejos, hay mucha gente que lo calculan, uno dice dentro de 100 años, 120 años, sí, pero hasta el 18, hasta en el 19 hay gente que todavía está calculando cuándo va a venir el fin del mundo, ¿eh? Es una cosa importante, ¿no? Fundamental. No se trata de preguntarse sobre su validez, sino de hacer entrar esta nueva humanidad en este estrecho mundo de 6.000 años. Es por eso que vamos a tener que utilizar los godos, tendrá que utilizar los godos, porque en esos 6.000 años, como se han embutido dentro todos los pinches indios, ¿no? Es un problema. Usted, imagínate, ustedes están llegando aquí y otros, y aparecen en todos los lugares. ¿De dónde viene esta gente, no? Y antes de estos años, esta estrechez histórica no parece cuadrar con otra tradición histórica, con la babilónica, la griega. Siempre había la gente muy culta que decía, pero los babilónicos dicen otra cosa, los griegos, bla, bla, bla. No. Durante el siglo XVI y XVII, la penetración de los jesuitas en Asia a reconocer otra tradición analítica, y pondrá en duda ese modelo bíblico tan estrecho, esos 6.000 años, ¿no? 6.000 años y cachito, ¿no? Depende que no lo calculan, ¿no? Pero como decían los defensores de la ortodoxia, de la ortodoxia, ¿a quién hay que creer? ¿A Moisés, el gran relator de relatos bíblicos, o a lejanos y antiguos mentirosos analistas chinos? No hay foto, ¿no? Moisés ganaba holgadamente. El mismo Moisés que había hablado con Dios frente a frente. ¿No? No lo vio, pero estaba enfrente. Esta afirmación era absolutamente necesaria porque de lo contrario hubiera propuesto la existencia de varias creaciones del hombre. Porque esto es punto vigente, la creación, ¿no? Si no, la tentación de la gente no cristiana, la gente de los poco ortodoxos, es de decir, a lo mejor hubo más creación, pero no, eso es imposible. Adán, todos somos de Adán y Eva.
Una hipótesis que algunos libertines del 17 no tardaron en formular antes de retraerse frente a las hogueras de la Inquisición. Si hay una sola creación, si hay una sola historia, todos los hombres tienen que descender forzosamente de Adán y Eva. En el caso americano, vimos que aunque hubo la tentación de excluir esta herencia a los americanos, pronto se reconoció su estatuto de hijo de Adán, aunque pensar su origen fue en un largo camino de reflexión. Durante los siglos XVI y XVII, la pregunta fundamental fue, por lo tanto, ¿de dónde vienen estos pinches indios? ¿De dónde? ¿No? Pues que eso más y más y más y aparece. Parece como una marabunta, ¿no? Que aparece. Muy claro que por eso se muere mucho, pero, ¿no? ¿Saben usted que hubo muchas hipótesis, ¿no? Una clásica fue que era descendiente de tribu de Israel, que se habrían perdido. Pero esa era la más fácil, ¿no? Bueno, pero todo tipo de pueblos fueron considerados por los diferentes autores como los genitores de los pueblos americanos, cartagineses, nórdicos, etcétera, todo esto, ¿no? Estas discusiones nos pueden parecer muy pueriles, ¿eh? Pero solamente si olvidamos los intereses de ciertas naciones europeas por pretender el dominio de esos territorios. Sin embargo, no menos pueriles nos pueden parecer todas las tradiciones seculares españolas sobre sus propios orígenes. Estas tradiciones justamente de los godos que hoy prácticamente abandoné, nadie habla, menos un especialista español que siguen esta tradición. Nos vamos en México, no puede buscar la biografía mexicana sobre godos, brilla por su ausencia, ¿no? Nos vamos a tratar aquí de una historia contemporánea del origen español, ¿no? Es decir, no se trata de abrir un libro de historia de hoy, de lo que dicen los españoles, ¿no? Sino lo que decían, lo que pensaban en los siglos XV y XVI, ¿no? Más bien de las diferentes regiones míticas que durante varios siglos forjaron para justificar estas identidades y los privilegios atados a ella. Todo aparentemente empieza a consolidarse más o menos con el obispo Isidoro de Sevilla, en el siglo VII. Siendo un pilar del nuevo orden social, tanto político como religioso, es obispo, ¿no? Sintió la necesidad de redactar una crónica para establecer firmemente la legitimidad del reino godo al que servía y apoyaba. Le pareció necesario reconstruir el camino de cómo la legitimidad política de las dinastías de los emperadores romanos, cuyo imperio se había apoderado y establecido en España, se había traspasado a los nuevos reyes godos, que eran, a pesar de todo, invasores. La legitimidad de unos volviéndose garantía de la de sus heredores bárbaros. Por eso, señor Isidoro tendrá que construir un relato original que no sigue al pie de la letra sus propias fuentes latinas. Es interesante que él es de origen de una cultura latina, aunque goda también, pero se olvida bastante de los autores latinos. Tiene que surfear con mucho cuidado sobre ellas para poder criticar sin reparos a los dichos emperadores romanos y ensalzar a sus contrincantes godos, construir la historia goda y el orgullo godo. Así, por ejemplo, el propio Constantino, que todos ustedes saben es el supuesto gran fundador de un imperio cristiano, o sea, siempre es un gran hito, ¿no? Con Constantino y en la cristiandad de Europa, bla, 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 ¿no? Casi no aparece en Isidoro. También se siente obligado a ir disculpando poco a poco a sus héroes, los godos, por algunas fechorías suyas, como niños malcriados, ¿no? Hasta es culpa del emperador romano Valente si esto se convierte por un tiempo no al cristianismo ortodoxo, sino a la herejía de los arianos. Y esto fue su culpa. Tampoco insistirá mucho en la toma de Roma por Alarico. Lo que le interesa es, antes que todo, es elaborar un claro y definitivo elogio de los godos. Que para él es el nuevo pueblo elegido, no puede ser ya descendiente de los hurraños escitas, como lo representaban las fuentes romanas y griegas. En su tratado intenta demostrar que los godos superan desde su origen a los pueblos romanos por la antigüedad de su raza. Si en sus primeros escritos los hacía descender de las escitas, que eran considerados
por la tradición greco-latina, como dijimos, como el pueblo más antiguo de la tierra. En algún siguiente, más bien, se adhiere a la proposición de Jerónimo, que de época escribió su historia, que hace de ellos los descendientes de Magog, hijo de Jafet y nieto de Noé. Con esta nueva inscripción en la tradición cristiana de la historia, su barbarie se va suavizando automáticamente. Y si bien pelean violentamente contra los romanos, es por culpa de estos, generalmente, afirma Isidoro, estaban en la obligación de ejercer represalia contra los romanos, ya que tenía que vengar, como nobles guerreros, la masacre de los godos del rey Radagais. De la misma manera, justificará también la victoria goda de Adrianopla o el pillaje de Roma por Alarico. ¿Sí? No. Pero en estos grandes enfrentamientos militares inevitables, los godos, según Isidoro, actuaron siempre como un pueblo generoso y caballeroso, ¿no? Y si llegan a España al servicio de Roma, tras el Tratado de 418, es para intervenir contra otros verdaderamente más bárbaros, ¿no? Para poner la paz. Lo que logra Isidoro es la construcción de una legitimidad visigoda, un proyecto que no debe extrañarnos, ya que Isidoro es contemporáneo de los tres últimos reyes godos, Recaredo, Sisubuto y Suintila. Los retratos que nos presentan de estos son ejemplares, y yo creo particularmente el de Recaredo, ya que es el primero que se convierte a su pueblo a la ortodoxia católica. Y yo creo que serían los que trabajan sobre la representación de los reyes americanos, y en cuanto a retratos, soy seguro que pueden encontrar así, lo que llamamos copia perfecta, y párrafo completo, ¿no? En su recapitulación final, Isidoro recuerda que los principales éxitos de los godos se debe a que son ágiles por naturaleza, el espíritu vivo, seguro en su fuerza moral, de una constitución fuerte y robusta, muy altos de talla, notable por su fuerte y su postura, prontos a actuar, desprecian el amor y se vanagloria de sus heridas. Sí, unos guerreros ejemplares, ¿no? Lo fundamental del trabajo de Isidoro, como lo recuerda uno de los especialistas, Fontaine, es que instala a los godos, eso creo que es importante para recordar, por ese trabajo necesario de los godos, que instala a los godos, que son en realidad unos recién llegados, tienen 2 siglos, ¿no? En la historia cristiana, no, en 3 niveles históricos. En la historia de España antigua, porque le da un lugar frente a los romanos, en la historia de Roma, en desarrollo, lo que ocurrió, y en lo que sea la cronología general, y en la historia universal cristiana. Esos son 3 niveles que él va a trabajar para darle una figura histórica, una construcción histórica de estos godos. Ese modelo de instalación en la historia es probablemente el origen del modelo que utilizarán después de la conquista los llamados cronistas indígenas, ya que como los godos de Isidoro tienen que integrarse en esos mismos rangos historiográficos. Así es cierto que quedaría mucho que decir sobre ese trabajo historiográfico de Isidoro, y sobre todo sobre la importancia de la tradición gótica que inaugura. Esta gran construcción simbólica va a continuar una vida autónoma en diferentes espacios medievales, fuera de España incluso, aunque esta tierra va a toparse con la invasión musulmana de 711, que va a acabar con la monarquía goda, pero esta tradición y justificación goda tiene sus altos y bajos, pero sigue permaneciendo durante todo lo que llamamos la Reconquista, pero que en la época se considera más como una restauración, la del Imperio godo. Recuérdese que los reyes de España, hasta la Constitución de Cádiz, creo, habían conservado ese título de rey godos, ¿no? Continuidades godas. Los que quieren profundizar en ese tema tendrán que acercarse a las crónicas de estos siglos medievales, y obras importantes son fundamentales del 13 y el 14, como el Crónico Mundi de Lucas de Tuy o Jiménez de Rada con su De Rebus Hispania o Historia Gótica. Este está como editado en español, accesible. Este señor Jiménez de Rada se lo llamaron hasta el Herodoto hispano, así, quiere decir que fue repetido y copiado durante siglos. Sin olvidar la obra historiográfica redactada alrededor de Alfonso X el Sabio.
Pero ahora pasemos a pensar la identidad historiográfica de España unas décadas justo antes de la conquista. En un libro que se llama Las 7 Edades del Mundo, que se publica, que se aparece en 1430, Pablo de Santa María, que es un autor muy interesante, ya que antes de ser obispo de Burgos, fue rabín mayor de la misma ciudad, antes de su conversión. Es decir, un tipo muy culto, ¿no? Empieza su recuento de los reyes de España con Jafet y sus descendientes que iban a poblar España. El primer rey de España, según él, era Tubal, el nieto de Noé. Pero este autor también tiene que enfrentarse con la tradición romana para explicar que Hércules se vuelve rey de España. Tiene que utilizar la figura de un tirano que es Gedeón, que domina España, y el pueblo castellano será finalmente liberado por Hércules. Y Hércules se vuelve señor de España y funda muchas ciudades. Le sucede su sobrino Hispano, donde la tierra toma su nombre, Hispania. Este primer rey de todas las Españas inaugura un tiempo de paz. Después de siglo, España caerá en mando de los griegos, cartagineses, los romanos, etc. No lo pueden negar, lo tienen que meterlo en su catálogo. Pero pronto empiezan ya los bárbaros, suevos y alanos primero, y después vándalos y cilingos. Por fin llegan los godos, que vienen de muy lejos y tienen una larga tradición de conquista. Se puede ver en la literatura greco-latina, pero latina sobre todo. Si gana a todos es porque son los más valientes, consideran su autor. Y son los más valientes, harán los más valientes cristianos también. La versión profética de Castilla, que elabora Pablo de Santa María, va de hecho a dar un profundo cambio en la manera de escribir la historia de la península. Si bien en su libro intenta ordenar todo lo que ocurrió, es decir, las diferentes oleadas de estos en la península de este siglo, su redacción inaugura un nuevo hito para ordenar a dichos eventos. Inaugura lo que podemos llamar una historia para Castilla. Los eventos de la península no son ordenados para una historia universal, sino al contrario, para la elaboración de una historia castellana o de España conducida por Castilla. Su hijo Alonso de Cartagena, también obispo de Burgos, elabora un primer testimonio de la toma de conciencia en Castilla de su propio pasado. Escribe 2 tratados, por ejemplo, en defensa de la corona contra ingleses y portugueses, que puede ser considerado como trabajo preparatorio a su gran libro, La Anecephaliosis. No importa el título. Estos tratados son como un marco legal para la expansión castellana y se han utilizado por autores posteriores. Elabora la gramática de esta defensa goda. En el segundo tratado reivindica, es interesante, estos tratados no son solamente tratados así, escritos por imaginación para el rey, tiene efectos muy prácticos, ¿no? En el segundo tratado reivindica a las Canarias amenazadas por la expansión africana de los portugueses. Creo que en el 15 y los portugueses son más bien mucho más adelantados que los españoles, ¿no? España no tiene, Castilla es una potencia continental, está en el centro y no tiene contacto muy grande al mar, tiene a través de las Vascongadas, allá tiene relación con Europa del Norte, pero realmente es Portugal que está lanzado en la expansión al sur y los castellanos, aunque no ha empezado la gran expansión náutica de España, ya como este señor dice, no, no pueden, los portugueses no tienen derecho, porque Marruecos, las islas y todo lo que tiene por abajo pertenece a España, porque fue parte de los antiguos posesión del rey hispano. Un hispano totalmente inventado, pero es decir, la invención, la fortaleza de ese mito que ellos han creado. Tampoco se cuida de no reivindicar la Narbonesa francesa, el sur de Francia, que había sido el primer lugar, ¿de acuerdo? El reino de Tolosa es el primer reino visigodo, pero ya se olvida que no tiene problema con los franceses, ¿no? Opera una castellanización del mito godo
que había desarrollado Jiménez de Rada en el 13. Alega que el reino hispano es más antiguo que el inglés, pero lo importante es el origen gótica de la monarquía castellana reinante. Traza la historia del pueblo godo antes de su entrada en España, con carácter triunfal, culminar con la toma de Roma y su entrada posterior en España. La caída del reino godo en 711, para él, no es obstáculo para que los castellanos se autodefinen como los herederos, ya que una línea continua de descendencia la une a los primitivos reyes godos. Recupera la teoría del Castilla, la invención de un reino decadente y pecaminoso, lo clásico, ¿no? Y deja muy claro que aunque Rodrigo fue el último rey godo oficial, no fue el último de la herencia goda. Según él, el mismo día que muere Rodrigo, Pelayo le sucede por voluntad divina. Dios estaba allá con su dedito, ¿no? Que está muy a la mexicana, ¿no? Pues, paso a paso traza la línea de descendiente entre Pelayo y los reyes Astur de León y Castilla. Castilla volviendo poco a poco la única heredera legítima del reino de España, lo que le permite aspirar a la corona de Rex España, incluyendo Granada, que aún no está conquistada, pero también el norte de África y Canarias, como dimos, ¿no? Canarias. El crítico Francisco Rico, que es un especialista de la literatura de esta época, escribe que se trata de una auténtica borrachera goticista. Todo es godo, son impresionantes, ¿no? La supremacía de Castilla no es solo en la historia humana, sino parte fundamental del plan de Dios sobre el mundo. Estamos ya pensando en nuestro círculo teológico, ¿no? Sí. Detrás de los españoles siempre está Dios. Y lo veremos muy bien en América, ¿no? Una de las consecuencias del destino divino de los godos es que los reyes castellanos tendrán delante el deber sagrado de continuar la guerra santa. De todos estos mitos, ellos tienen que continuar la guerra santa, no, nada de chiste, ya hay un deber, ¿no? Toda la literatura del XV está impregnada de esta tesis neogotista, en los elogios de los reyes, en el cancionero, y en el teatro, etc. Muchas novelas históricas, todo es el mismo tema. Es también en función de esta elección divina y su relación con estos antiguos reyes godos que se demostrará que las reclamaciones portuguesas sobre los Canarias, dijimos, no eran válidas, porque fueron parte del patrimonio de los antiguos reyes hispanos. Es interesante cómo esto puede tener esa fuerza frente a los intereses de otros y lograr imponerlos, ¿no? Simbólicamente. Es decir, que los otros reinos funcionan en la misma impregnación, si quiere, teológico-histórica. Incluso 2 siglos después, en el 17, para nosotros es interesante, veremos a cronistas americanos como Diego de Rosales, en su Historia General del Reino de Chile, legitimar la posición hispana de esta región por el hecho de que el rey Esperos y las islas Hesperides era gran parte de la herencia hispana. Si estamos en 1660, todavía ese mito le sirve a él para explicar cómo el poder legítimo español. Bueno, son jesuitas, me decía, pero una justificación que González Fernández de Oviedo en persona ya había utilizado, ¿se acuerdan? Lo que han leído un poquito de Oviedo, para defender los derechos de la monarquía hispánica sobre las tierras americanas. Pero ya regresamos al final con esta utilización americana de estas crónicas míticas. En resumen, para ellos, no hay, para estos cronistas y estos oficiales españoles y los reyes y todos los que trabajan con ellos, el rey de Castilla es el único heredero legítimo del rey visigodo y es por eso probablemente que desde siglos los reyes de Castilla se pretende emperador. Usted se puede preguntar, ¿emperador de qué? Es evidente que muchos de los reyes cristianos de la época aspiran a este título honorífico, que les hubiera dado un cierto poder sobre toda la cristiandad. Recuérdese como Francisco I, un poco más tarde competirá con Carlos en la elección para emperador. Y piensa bien esto, en general se nos hace la elección de Carlos como siempre un problema de cocina política, ¿no?
sobre todo en México, pensamos cómo era muy corrupto. Los Welcher, los banqueros van a comprar todos los que se venden, ¿no? Y si ganó Carlos fue porque tenía a los mejores banqueros, los Fugers, como se dice en español, los banqueros más ricos de la época. Estos podían apoyar a Carlos, como te dice, me apoya, joven, me apoya, ¿no? Sí, es decir, comprar los votos de los grandes electores, ya que empezaba a ser dueño nuevamente de un lejano imperio americano cuyos tesoros, aunque no del todo reencontrados, pertenecían a este universo de infinita riqueza que el imaginario occidental atribuía a la región de las Indias. Todos están en el imaginario de las Indias, he insistido en esto. Este imaginario antiguo es el imaginario de la riqueza. Y incluso estos Fugger no son capitalistas a la moderna, evidentemente, saben manejar capital, saben manejar sus inversiones, pero sobre todo si invierte tanto en Carlos son convencidos porque sabe que está reencontrando la riqueza que eran suyas, ¿no? Así que no hay duda, ¿no? Es una inversión a lo seguro, no una inversión a lo idiota, ¿no? Porque se piensa que es, cuando se presentan como a la elección, bueno, tiene Castilla, tiene la dominación sobre España, un poquito de posición en Holanda, la Bélgica y la Holanda, un poquito pegado a la tierra del imperio que son hoy francesa, ¿no? La Franche-Comté, etcétera. Pero no es un gente muy sólido, no tiene una fuente de riqueza extraordinaria. Y de aquí la importancia y aquí estratégicamente el primer envío de Cortés se vuelve estratégicamente fundamental, porque de repente hay un declic en España, es decir, sí, es esto, son nuestras Indias y son nuestras, ¿no? Y los banqueros, que son bien informados de todo, están en esta jugada, ¿no? Con lo expuesto hasta ahora podemos entender, por ejemplo, a un autor como Denis Menjot, cuando en el libro reciente recuerda, por ejemplo, resumiendo esta época, las monarquías ibéricas tienen en común la herencia visigoda que jugó un gran papel en la formación de la identidad monárquica, como también en la nacional de la España medieval. En la política, esta herencia supone la restauración de España en su integridad, es decir, en sus límites territoriales visigodos y en su fe, es decir, en la cristiandad. Los reyes herederos directos de los soberanos del 7 tienen el deber de llevar a bien esta empresa de reconquista, presentada por los coroneles como una misión divina y un deber histórico. Piensa este deber histórico de los reyes católicos de apoderarse del sur de España. Estaban muy bien, todo iba muy bien con ellos, y intercambios personales. No hay ninguna razón de conquistar Granada. Pero a ese nivel simbólico es un deber de conquistar Granada y acabar, y después de expulsar judíos, moros. Eso no es una... Muchas veces hay gente que lo piensa en términos de cosas, de errores políticos. Por ejemplo, en el principio del 20, Castro dijo que fue un error la expulsión de los judíos, porque era la parte de gente muy sabia, muy relacionada. Pero no, si lo pensamos en la idea de la constitución misma de su identidad como reyes, es un deber absoluto, ¿no? Este autor insiste en el hecho de que si esta tarea está muy clara en la ideología real castellana, todos o cualquier otro príncipe de la península sentía ese deber de esperar acabar la unificación de la antigua España goda, ¿no? Ese egotismo se extiende a todos los dominios de la vida cultural y religiosa y encuentra un lugar escogido en una historia marcada por el pesimismo agustiniano, vimos, ¿no? La visión escatológica, ya hablamos de esto. Los autores castellanos del 15 retoman y desarrollan una concepción providencial de España que Dios ha castigado por su pecado, pero que salvará por su gracia, y difunda la idea que Castilla, heredera directa de la España de los visigodos y la dinastía trastamar, son destinadas a lograr la unidad de España y también del mundo. Lo tiene clara los españoles de esta época, ¿no? Es ese mismo pesimismo, ese mismo como
visión escatológica es una visión que incluye el conjunto prácticamente del planeta. Si se acuerdan, cuando el Felipe intenta hasta de conquistar Inglaterra, no es solamente conquistar Inglaterra. Si una vez se había conquistado Inglaterra, había conquistado todo el norte de Europa también, ¿no? Es decir, había rehecho la unidad cristiana, y de la misma manera que había gente que pensaba que había que conquistar también África del Norte para llegar a Jerusalén. De cosa que el mito escatológico quiere que el último rey cristiano tiene que entregar su corona en Jerusalén, en el jardín de los olivos, y en ese momento puede bajar Cristo. Todo esto está omnipresente en sus cabezas, ¿no? Por eso podemos ver el Felipe como un tipo poco pirado, pero escucha 2 o 3 misas cada día, tipo muy, pero no es un fanático como digamos, un mocho de hoy, que es una cosa totalmente fuera de la modernidad, ¿no? Sino es una cosa, es la fortaleza de ese mito que va a permitir pensar también cómo esos españoles se lanzan. Como vemos los que van a conquistar la Amazonas, son unos cuantos decenas, y ellos se lanzan a conquistar la Amazonas, no tienen miedo, porque saben que Dios está con ellos. Esta idea de esta fuerza de ese mito que se había construido en 1516, ¿no? Bueno, también regresamos a los godos. Esta ideología visigoda existe en la mayoría de las crónicas del fin del 15, ¿no? Por ejemplo, y aquí Pérez de Guzmán, como en varios, de toda la fin del 15, ¿no? Cuando, por neutralizar las ambiciones francesas en Italia, los monarcas hispanos se acercan a la dinastía de Borgoña y de Habsburgo, esta reivindicación de sangre goda choca particularmente a los italianos, evidentemente, ya que en los intentos identitarios de Italia, ¿se acuerdan? Desde el siglo XV, desde más bien el 480, ellos están marcados por el sello de la barbarie. Curiosamente, los españoles prefieren llamarse godo más que español, como sus ancestros o romano, constata hacia 1500 el napolitano Antonio de Ferraris, quien lo deplora, precisando que esos godos era esa nación de origen escita, bárbara e inmunda, que dejó en Italia costumbres primitivas y salvajes, ¿no? Todos estos mitos sirven también por la construcción política y los debates locales. Bueno, no regreso al retrato de los godos en la literatura romana, es muy clásico, ¿no? En Pacatus, en Amio Marcelino, en Ambrosio, Rufino, etc. Los godos es muy claro, ¿no? Es el salvajismo. Los godos viven en carreta, solo saben combatir a caballo, son nómadas, su vocabulario primitiva. Entonces, heréticos eran vistos como un castigo, un látigo de la era divina, opuestos al grandeza de Roma y del imperio, y finalmente como sus agentes de su destrucción. Bueno, para terminar un poco aparte de la pregnancia de este mito bajo Felipe II. Para terminar esta innegable presencia gótica, tomaremos 2 ejemplos de dicha permanencia. Felipe II, rey católico, se esfuerza en promover el culto de San Isidro en la Iglesia Universal, solicitando la aprobación papal de un oficio especial, que solo se logra en el 18, cuando ya no tiene ninguna importancia. Pero imponer todo el mito de Isidro en la cristiandad universal, no solamente en España. Otros aspectos por el que convenía vincular la monarquía de Felipe II con el santo príncipe godo era relacionado con el topos de la unidad gótica, evidentemente. Al aparato de poder monárquico le interesa especialmente presentar a la recién conseguida unidad política peninsular como heredera directa y natural de aquella otra que se diera bajo el reino de los godos. De ahí el interés para reavivar todo aquello que tuviese relación con el presente histórico de la España visigoda. Fruto de ese interés fue también la contribución del cronista real Ambrosio de Morales a la Crónica General de España, iniciada por Florián de Ocampo,
con sus estudios correspondientes al periodo visigótico, que también era cronista del emperador. Otros historiadores contemporáneos, como Antonio de Herrera y Tordesillas, el mismo que el de las décadas, también dedicaron sus esfuerzos a la difusión de ese momento de la historia peninsular. Esos trabajos sentaron las bases para la reinterpretación histórica de esta época, incluyendo el episodio entre Leogivildo y su hijo rebelde Hermenegildo. Porque Leogivildo era como rey, el penúltimo rey arriano, y su hijo rebelde era Hermenegildo, era un rey un joven que quería ser cristiano. Pero finalmente es un hijo rebelde que se lanza con su padre y finalmente le cambiaron la pintura y se vuelve ese Hermenegildo que pasó a la historia. Tuvieron su reflejo en diversas manifestaciones artísticas que hasta el fin del 17 difundieron la idea de una España visigoda, precursor de la unidad territorial peninsular conseguido bajo la monarquía de los Austrias. Podemos también recordar un ejemplo, otro autor que se llama interesante, Florian de Ocampo, que acabamos de citar, que propaga con éxito en el siglo de oro todos estos mitos y leyendas fabulosas de la historia primitiva. No es ningún escritor anónimo, es el cronista oficial de Carlos V, nada más. Su intención fue redactar una nueva crónica general de España. Esta debe tener 80 libros, pero solo logra imprimir 5, llegando hasta el año 200. Entonces, por lo tanto, se trata solamente de la historia primitiva de España. No. Ya voy terminando. Hemos ya dicho que con el cristianismo todo es historia. La historia de Dios vigilando el regreso de los hombres a su cena. Por lo tanto, no hay lugar para el mito, como lo habían podido pensar los griegos. Aunque el cristianismo es un gigantesco mito que se renueva y reescribe a sí mismo a lo largo de los siglos, por lo menos para los ateos, ¿no? Pero en esta época no hay ateos, todos lo quieran o no, son cristianos. Y por lo tanto es historia, y una historia verdadera que proteja un dogma. Y para la época más antigua está la Biblia, palabra de Dios. Lo único mítico son las creencias de los demás, de los paganos. E incluso con la tesis efemerista, estos mitos clásicos como Hércules pueden reincorporarse a la historia, ya que finalmente estos dioses, semidioses, héroes, fueron solo grandes hombres que la fe y la piedad de estos antiguos pueblos divinizaron. Aunque Isidoro no fue el primero, sí fue el primero en recuperar los héroes civilizadores y benefactores de sus pueblos, y en sus etimologías les sitúan en el mismo nivel que los personajes de historia sagrada. Siguiendo su ejemplo, los crónicos no van a omitir insertar en su relato a Dios y héroes míticos humanizados. Los personajes de mitología se convierten así en los progenitor epónimos y gobernador glorioso de una nación o un linaje. A pesar que ya falta tiempo, no podemos pasar por silencio un personaje del fin del XV, que se llama Giovanni Nani o Agnus de Viterbo. Este vive en Roma, donde representa a los reyes católicos, y va a volverse famoso en el mundo entero por sus obras históricas, supuestamente apoyándose sobre textos antiguos que de hecho inventa a la medida que lo necesita, ¿no? Es interesante pensando en la escritura americana, ¿no? Ese no tiene tache ese señor hasta que vive en Roma. En sus comentarios reorganiza y desarrolla todos los precedentes míticos de España y su monarquía. Son dedicados a los reyes católicos y no se extraña, así que el costo de la imprenta la paga el embajador castellano en Roma. Se publica en esta ciudad en 1498. Está obteniendo una aceptación inmensa, tanto en España como fuera, como testimonia todas las traducciones y la reedición de toda Europa y en España. En alguna edición aparece el nombre de Berosio, supuesto autor de los textos que va a utilizar, y por eso a veces se lo llama el pseudo-Berosio. En esta redacción de textos apócrifos propone claves para obtener una versión completa de la historia primitiva del mundo, un problema que había apasionado durante siglos. Pero él prácticamente propone para cada una de las naciones que menciona un relato de sus orígenes. De aquí su enorme éxito en toda Europa. Cada uno les ordenó perfectamente su historia. Para él, finalmente, en España tuvo 24 reyes primitivos, el primer con Tubal,
etcétera. Bueno. Según los godos, no, después pelea contra los italianos, pero así no lo dijimos. Esta fabulación de años de Viterbo ejerció una considerable influencia sobre el historiador posterior que habían emprendido el método, dejar libre curso a su imaginación, ¿no? Él es lo que hizo Florian de Ocampo. Esto no solo recupera la larga lista de años, sino que le amplía con importante descripción. Él cuando citaba un parágrafo, él puso un capítulo, ¿ya? Utilizando además todo lo que puede encontrar en otro fabulador de la época, quien en la crónica que dirigieron estos cronistas se vuelve después fuente de crónica histórica, ¿sí? Fabulador, y cada uno se copia, ¿no? Y todo está contento. Así pronto se puede saber con exactitud que Tubal es realmente el primer pueblo de España, tras el diluvio, entra a Andalucía en el año 2163, y nada más, esta misa, y 142 después del diluvio. Piensa los trabajos de esta gente para calcular, no hacen nada, pasan decenas de años calculando esto, ¿no? Este patriarca civilizador ejerce su poder durante muchas décadas, como todos los patriarcas. Se muere 195 años después de su llegada. Recuérdense que la larga vida de los patriarcas, no es una pendeja, es un argumento retórico, muy importante. Es algo obligatorio, porque permite entender cómo se transmite a lo largo de estos siglos testimonio, sino cómo se puede saber la historia del Génesis. Si no hay un señor que vivió 200, 300 años, que lo pasa a su hija. Así, el testimonio de estos puede ser considerado como auténtico porque lo confió a sus descendientes. Y como que un patriarca directamente cercano a Dios va a mentir, ¿no? Quien también vivirá muchas décadas. Así, si lo piensan bien, un testimonio puede atravesar 5 siglos con solo 2 o 3 intermediarios directos. 800 años, dijo, ¿no? Y así se conserva el testimonio de la historia de los hombres y de la palabra de Dios, ¿no? Lo magnífico de estos fabuladores es que también se permite ser muy críticos, aunque sus discursos son prácticamente puras invenciones. Es decir, son críticas con las invenciones de los demás, ¿no? Y recuperan de la tradición inventada a lo largo de los siglos precedentes. Pero finalmente todo es bueno porque el objetivo final es demostrar que el reino de España no tenía en Europa parangón posible, ni por la antigüedad, ni por la nobleza de origen del poder. Aterrizando en América, 2 páginas, habría mucho que decir sobre esa tradición goda en la península, pero como no somos ciudadanos hispanos, nos interesa más bien la influencia que esta tradición pudo haber tenido en la construcción de ciertas crónicas americanas. Como lo recordamos al empezar, en este sistema de 6.000 años, se vuelve difícil explicar el origen de los indios. Hemos dicho cómo se vuelve importante explicar este origen porque permite elaborar teoría de la justificación de los poderes invasores. Y según la naturaleza encontrada de esos indios, se intenta pensar su identidad y la manera de insertarlos en este mundo colonial hispano. La fuente de muchos autores de la conquista se basa en las tesis de Año de Viterbo, que se había generalizado de manera extraordinaria todo el principio del 16. Y hemos señalado que Oviedo lo sigue, pero también la mayor parte de la historiografía vincula a la corona, como puede ser gente muy seria, como Antonio de Nebrija, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan el que dice la primera gramática? Lucio Marinero Siculo, quien es de Sepúlveda, el que se pelea con, ¿no?, el confesor de la reina, Esteban de Garibay, Florian de Ocampo y otros muchos más. Es importante recordar que Oviedo no es el inventor de las identificaciones expedidas con América. O sea, es el que se cita con Oviedo, pero otros. Ya esta asimilación se encuentra en un memorial de Francisco de Cisneros de 1494 y en las declaraciones del navegante Caboto en una Provence de 1536 a favor de Colón. Aunque es Oviedo quien construye el primer discurso político de defensa de los derechos de la monarquía a partir de la génera mítica de los primeros reyes españoles. Un argumento que podemos utilizar como central en la América del 17, en lo que citamos del jesuita Diego de Rosales, que recupera la figura de Speers como origen de los primeros pobladores de Chile y de América en general. Pero creo que este señor Rosales vale la pena, porque
para terminar, ¿no? Rosales defiende el origen español de los indios occidentales y de los chilenos como descendientes de esperos y de español que habían pasado los esperos a Brasil y después al Mar del Sur. Es decir, no solamente han sido dueños y administrador y poseedor de las Indias, sino que son realmente población, los hispanos, que se volvieron indios. El cronista jesuita está convencido, como le escribe, por lo que llama un gran número de fuentes. Y después dice, las pruebas son tan apretadas y la conjetura tan fuerte que obligan de jugarse así. Y a tener por singular, escúchame, aquí está todo lo mero hoy de la cosa. Los pruebas son tan apretadas y la conjetura tan fuerte que obligan de juzgar así. Bueno. Y a tener por singular providencia, ese titito de Dios, ¿no? El haber descubierto los españoles, ellos y nadie más, en estos siglos, estas Indias occidentales, para que estos habitantes reconozcan a su propio rey y señor, así, y por su medio al autor y señor de todo lo criado. Ya, regresamos. Se cierra la bucle completa, ¿no? Ya otros autores antes que Rosales habían señalado el combate de los esperos contra los bárbaros indios, es decir, lo clásico, ¿no? Pero Rosales va a identificar a los Araucanos como los descendientes verdaderos de los esperos. Eso también lo puede afirmar por conjetura bien autorizada en su fundamento. Pero se cuida de no citar fuentes, porque ya en su época, la segunda mitad del 17, se consideraba el famoso Verrocio, es decir, Años de Viterbo, como muy dudoso, ¿no? Rosales tampoco puede olvidar las distancias entre las islas de Cabo Verde y América, por lo que necesita utilizar la idea de la presente la Atlántida como puente obligatorio hacia el nuevo continente. ¿Se acuerdan que hay muchos autores que utilizan esta idea de la Atlántida? En esta época afirma, los españoles no eran tan cultos y políticos como ahora. Eran más bien rústicos, groseros y feroces en la guerra, lo que conservan sus descendientes. Si los dientes son feroces, rústicos, aunque son españoles, porque los españoles que llegaron allá, así eran. Y como pronto se perdió el contacto, dice, quedaron como hoy vemos a los indios. Así intenta explicar todas las diferencias culturales entre indios y españoles. Dice, las lenguas evolucionaron por una constante función de las mismas. Se sabe que las lenguas mutan. Si son diferentes hoy, es porque mutaron. El color, es solo el efecto del sol. Y menciona que en el sur de Chile hay chilenos tan claros como españoles. También aportó a la reflexión sobre el origen de los animales, que durante siglos fue el complemento a la reflexión sobre el origen de los hombres. ¿Te acuerdas que paralelamente hace el origen de los hombres, la dice, y los animales? ¿Quién los pasó a América, no? Claro que los elefantes no pasaron por suerte, están muy gordos, no pueden llevarlos. ¿De dónde vienen esos animales si todos salieron de la única arca de Noé? Los hombres, acuérdense, porque en la naturaleza también sale del arca de Noé. Propone varias explicaciones. Las clásicas de su época llegaron en pequeños barcos que utilizaban o a nado después del diluvio universal. ¿No? Nadar, se acuerda que se metía en el Caucaso y para llegar hasta Perú, es un poco lejos, pero tenía como, Dios los guiaba. Pero finalmente concluye que solo el Señor sabe todo lo que ocurrió. Tampoco, como lo hacen los historiadores de la época, contradice la teoría de su colega jesuita Costa sobre el Paso del Norte. Incluso enuncia todas las hipótesis del poblamiento de su época, los conoce, pero sigue confiando en su explicación para los indios chinos. Los indios de Chile sí son hijos de español. La historiografía del Cono Sur se interesan mucho en este trabajo mítico de investigación por el origen de los indios. Hay muchos trabajos, muchas crónicas que citan entonces como este mito, ese trabajo, y los historiadores han trabajado mucho. Si quieren como encontrar, más bien métense en el estudio de las crónicas del Cono Sur. En México este problema lo se investigan con mucho interés, pero con la investigación del Dr. Pantoja y las ponencias presentadas en el seminario, creo que podemos lograr nuevas investigaciones que nos permiten entender cómo los famosos historiadores mestizos o indígenas se proveerán de material en las tradiciones míticas que llegaron a América
con los mismos españoles. Bien. Pues bueno, estupenda explicación, reflexión de esta reaparición de los godos, en donde Guy nuevamente nos da muestras de lo que puede resultar el ejercicio de la reflexión historiográfica, el repensar la historia, reescribir la historia, estas historias sobre los godos en las que se nos insistía en los cursos de la licenciatura, y que ahora Guy lo expone en esta historia, en donde se muestra la fundamentación o la legitimación de la historia de España, en donde como figura central está esta monarquía de pretensiones universales, de intenciones universales, apoyada en un mito de autoctonía, que es el mito o la invención de los godos, y que tendríamos también que ver otros tantos mitos de autoctonía, digamos, para los vecinos francos, que es el mito de autoctonía de los franceses también, ¿no? En parte. Pero bueno, ahora, también se entiende el sentido del seminario, Semántica de la Conquista de esta ocasión. Bueno, al menos así lo interpreto yo, lo entiendo, cuando José Pantoja nos invita a reflexionar sobre este retorno que plantea aquí del retorno de los godos, este tema del retorno de los godos, en la medida en que también él había explorado las crónicas, o ha estado explorando las crónicas, su tesis doctoral, donde observa cómo gradualmente los monarcas prehispánicos se van tornando godos, ¿no? Se van convirtiendo en godos. Ahora entendemos por qué, por efecto del relato, pero sobre todo por efecto de esta idea mesiánica que acompaña la conquista. Entonces ahora damos paso a las intervenciones, al debate, que pues si quieren, con las preguntas del auditorio, o incluso las observaciones que puede hacer los ponentes en la mesa, entre ellos mismos. Bueno, si hay intervenciones de los mismos ponentes, o hacemos preguntas, o planteamos las preguntas. Primero las preguntas nos dice Cecilia Urban, que le dicen Urban, pero es Urbán, pero suena bien eso de Urban, suena muy sofisticado. Urban, muy godo. Bueno, entonces, pues adelante, queridos estudiantes, compañeros, compañeras, y demás colegas. A ver. Sí, por favor, te levantas para que se escuche. Bueno, mi pregunta es para Ángel. No sé si en tu trabajo de tesis te planteado la posibilidad, siguiendo la directriz de este seminario, es que si la información contenida, las relaciones, tienen algunas explicaciones o algunas fórmulas retóricas que son derivadas de la práctica estadística de las crónicas, en tanto que la información que tienen esas cartas de relación puedan ser ocupadas para legitimar una historia científica, una historia sagrada, en tanto que estas enfermedades participan en lo sagrado, en tanto que los santos o las figuras religiosas en una procesión salvan a la población de estas enfermedades.
Bueno, en el caso particular de la epidemia del cocolizli que ocurrió aquí en Nueva España de 1576 a 1581, mencionan mucho el uso de la Virgen de los Remedios, ¿no? Lo menciona un ejemplo el inquisidor Pedro Moya de Contreras, ¿no? Que la traen de otro lado aquí a la Ciudad de México para, de cierta forma, apaciguar, ¿no? El mal, pero obviamente los discursos van más allá, ¿no? ¿En qué aspecto? Vemos que estas figuras también, por un lado, están siendo utilizadas para legitimar efectivamente el discurso religioso, ¿no? Sabes que esto nos va a ayudar para salvaguardar a la sociedad, ¿no? Bueno, en este caso a la población indígena, ¿no? Que es la que más estaba sufriendo debido a la caída que sufrió, ¿no? Sin embargo, también hay que tener en cuenta que sirvió también, en ejemplo, las imágenes religiosas para salvaguardar una ciudad, o en este caso la creencia, ¿no? Del pensamiento religioso, ¿no? Como consolidar esta empresa que ya, si de por sí era retórica, ¿no? Ir a hablar con los indígenas, enseñarles, adoctrinarlos. Las imágenes religiosas sirvieron para también, de cierta forma, como mecanismo funcional y quizás que se implementó, porque fue una implementación, ¿no? En el caso y eso va a pasar en la mayoría de las enfermedades a la hora de explicar un ejemplo también bien claro, es el Matlazáhuatl, ¿no? Que ocurrió en 1758, todo eso. Hay una imagen muy famosa de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Cuando la devoción hacia ella para que calme estas pestes, ¿no? Esta desolación, este desastre que está ocurriendo. Obviamente no hay una explicación, ¿no? Hasta ese entonces no se desprende el parte médico, ¿no? Un ejemplo, en mi caso, sí hay indicios que te explican ya cómo puede surgir una enfermedad, ¿no? Por medio de los climas, de este tipo y los tratamientos que se hacen, pero sigue permeada la idea del discurso escatológico, ¿no? No se escapa de ahí. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo bien en claro. Las imágenes para ese momento religiosas que están llegando y todo eso se implementan y están siendo como mecanismos para fortalecer una vez más el encuentro de evangelizador, ¿no? Entonces, sí encontramos elementos en la mayoría de las crónicas que mencionan este tipo el papel de las imágenes, ¿no? Como mediadores de los males, ¿no? Entonces, es interesante es ver eso, ¿no? Y también es un trabajo, ¿no? Creo que también sería interesante ver un rastreo de cómo estas imágenes religiosas de yeso o bultos, como luego lo llamamos, se permean como una idea, como mecanismos para evangelizar, ¿no? Entonces, ese también sería un trabajo muy interesante que pues podría yo adentrar, ¿no? Bueno, ¿intervienes? Sí, solo si hay preguntas, piénsenlas bien concreto y tratamos de hacerlo más. Bueno, sobre ese tema, hay que bien diferenciar nuestra manera epidemiológica de la medicina de nosotros. No tiene nada que ver. Es decir, en la medida, en el siglo XVI, o XV, XVI y XVII, y probablemente mucha gente, XVIII, la gente es convencida que las enfermedades, Dios las manda como castigo. Está claro. Por eso la medicina es también con Dios. La Virgen, ¿quién es la Virgen? Es la protectora principal de los cristianos. Ese es su título. Y todos los cultos que se hace a la Virgen es como Virgen protectora. Y todas las oraciones, bueno, por eso es importante sacarlo y hacer un cerco procesional. Es un procesional más, había todo el 16, 17, 18, el cristianismo es, como dijo Delumeau, es un cristianismo ambulatorio, está lleno de procesión, todo el mundo sale de procesión, a veces se encuentran, casi se pelean entre ellos, pero no, es decir, la gente sale alrededor de la iglesia, a veces en la iglesia, alrededor de la iglesia, alrededor del barrio, y cuando hay problema, todo el mundo sale en procesión, marca un cerco mágico, si quieren, para nosotros de hoy.
es un cerco religioso que va con el origen Dios misma, con la Virgen, tú intenta de cercar la enfermedad, que no impide que los médicos que hay, que son pocos, que los médicos no tocan a la gente, no observan, sino leen libros, sobre todo, ¿no? Ahora es el 18, 19, los médicos van a empezar. Hasta 1780 hay todavía ejemplos de médicos que son condenados a la hoguera por haber tocado a una mujer embarazada. Es decir, que esa medicina no tiene que ver con nuestra medicina. Por eso es importante, por eso las fuentes no pueden ser, son muy parcelarias, porque no hace una observación médica de la cosa, sino es una observación simbólica. Y la parte donde está incluida estos testimonios que nosotros creemos que son médicos, son adentro de figuras generalmente retóricas teológicas. Por eso es importante, pero pensar que si sale la vieja no es como, ay, no vamos a ir la vieja, se nos va a antojar, no. Pues que es el último, es un remedio eficaz y la gente cree en él. ¿Por qué? Porque el origen es Dios. Por eso hay entre el origen y el remedio hay coherencia total. Es solamente a partir del fin del 18, principio del 19, con la teoría del humor, del miasma, que empieza a desarrollar, los miasmas que se va a durar todo el 19, que llegará poco a poco a la teoría microbiana, fin del 19. Acuérdense, muchas veces tienen la impresión que la medicina tiene miles de años, la medicina, la nuestra, tiene apenas 2 siglos, ¿no? Y es muy, muy limitada, finalmente. El elemento de verdad, porque a partir de que genero mi pregunta, en esta relación que tú estableces entre poder y verdad, de cómo los teólogos o la institución eclesiástica ejercen el poder estableciendo los criterios de verdad. Entonces, los textos de 16 se escriben acoplándose a esos criterios. La pregunta es que esa verdad que se llega a escribir en los textos de la conquista, si tú ves esa continuidad que perdura, ya por ejemplo en lo que mencionabas en el proceso de colonización o en el México independiente, si es una verdad que responde a situaciones distintas, pero a fin de cuentas se sigue estableciendo a partir de esos textos, ¿no? Porque considero que la representación que nos hacen los textos supera los límites de la institución, en la medida en que se reproduce en una educación básica, pero esta noción que tú mencionabas sobre los sacrificios que fueron sangrientos, que fueron por montones, pues son reproducidos ya en una oralidad de una sociedad moderna. Entonces, y se consideran como que así sucedió. Entonces, la pregunta es esta: si tú consideras que la verdad que se fundamenta en las crónicas y en los textos de 16 tiene una continuidad hasta nuestros días del siglo XXI. En esta relación no siempre un poder va a estar ejerciendo, va a estar produciendo la noción de verdad. Bueno, el problema básico que yo planteo es que no hay crítica de fuentes por parte de los antropólogos y los historiadores ni en el 19, ni en el 20, ni en el 21. Es decir, ellos toman como lo que les conviene, ¿no? Y entonces, como no pueden admitir que las poblaciones indígenas hubieran sido guerreras, sangrientas, los sacrificios humanos, pues es mejor la cristianización para homologar con el camino que la civilización tomó, ¿no? O que el occidente tomó. No sé si entiendo por ahí la pregunta. Es que es más bien, por ejemplo, retomo el libro de Guido Sass, de Hechos Imaginarios, en las cuales, pues este libro de León Portilla se formula pensando en
Sí. un texto nacionalista, ¿no? Entonces, y se formula pensando que los crónicas de los indios son escritos por indios realmente, ¿no? Sí. Entonces esa es la pregunta, que tú ves la continuidad de la verdad, pero a partir de estas relaciones de poder que está Sí. utilizando la verdad para legitimizar pues ciertos acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, en el 20, un discurso nacionalista, en el 17, un discurso de expansión colonialista. Entonces, pero, o sea, la noción es que veo que la continuidad recae en el texto, es decir, en el texto del 16, que no se ha cuestionado hasta Sí. tiempo su veracidad, ¿no? O sea, ¿qué nos están representando? Se tomaba como si se representaba la realidad de que así fue la conquista, así eran los indios. Sí. No, bueno, es que sí, la ausencia de crítica de fuentes está relacionada mucho con la reproducción de esta oligarquía criolla que desde la colonia es la que comanda este país, ¿no? Y que no se ha, es decir, se ha reproducido con variantes y demás, pero que sigue siendo la misma. Y entonces los intelectuales orgánicos pues reproducen lo que esta oligarquía está demandando y está apoyando, ¿no? Hasta hoy en día pues vemos muy cerrados los espacios para abrir otras discusiones, ¿no? Los apoyos van dirigidos más a la reproducción, ¿no? Y ampliación de un discurso oficial que se viene arrastrando desde tiempos coloniales con esas variantes necesarias a los tiempos. Sí. Exactamente, lo vemos en la clase de historiografía de la conquista, una clase que nos dio Tlotzi, que nos hablaba de cómo ese elemento, bueno, esa noción de tomar las crónicas, los textos de 16 como verdades, pues el problema es que crean un paradigma historiográfico, ¿no? Que a partir de esas nociones, tomar como verdad ese escrito, pues se produce y se reproduce una historia, pero desde esa perspectiva como una perspectiva de lo que es lo real. Yo creo que tiene razón de plantear esto, pero una cosa que no se plantea, y espero que alguien de ustedes recoja la idea, es de un análisis historiográfica de la obra de León Portilla. ¿Por qué existe León Portilla? Es decir, ¿a qué momento surge León Portilla? León Portilla es, recuérdense, es la familia de Gamio. Es alumno de Garibay, que es un sacerdote, es un monseñor Garibay. Y cuando aparece ese seminario en la UNAM, o sea, la UNAM no fue siempre muy revolucionaria. Durante años y siglos la universidad es reaccionaria a morir, ¿no? Es una institución teológica. Piensa que ha ocurrido 20 años antes que aparece ese seminario y todo ese grupo en la UNAM. Es la cristiada, el fracaso de la cristiada, ¿no? El Estado mexicano se vuelve laico y ellos se meten a producir una historiografía nacionalista que no puede ser que sea nacionalista pero cristiana, ¿no? Y yo creo que esa recuperación cristiana, por eso van a establecer un nacionalismo ellos que es como todos los nacionalismos. El nacionalismo es una teología. ¿No nación qué hace? Une a la gente, mata a los demás, una nación nacionalista ¿qué hace? Afirma el Estado, mata a los comunistas, mata a los extranjeros, etcétera, ¿no? Es decir, que no hay una relación clara entre la visión teológica clásica y la visión teológica nacionalista. Es una relación particularmente en México, donde es la derecha realmente que se apodera de esto. Y es interesante que nadie se ha metido con ellos. Piensa, ninguno historiador, piensa un momento, ¿por qué se ha suprimido del Historia General de México la conquista? Porque si se acuerda, la primera edición del Historia General de la Conquista del Historia General de México del colegio, había la conquista. Y la conquista intentó Alejandro hacer una especie de cosa poético, meter en paralela textos, para no hacer leonportillismo. Y finalmente,
como no se logra, los otros después dicen no nos importa, la suprime. Pero este era una respuesta en parte al leonportillismo, que es un fascismo evidentemente, ¿no? Él como es un tipo que ha tenido una facción muy nefasta como en México. Ha tenido pues altísimo, es el director del III, del Instituto de Indígenas Americanos, ha recibido del mundo entero todas sus cosas, ha logrado incluso, me acuerdo de un señor muy importante, muy inteligente, que ya no están históricas en la UNAM, que me contó cómo lo había amenazado de sacar del país. Y no lo creo, porque es uno de los grandes eruditos de esta universidad. ¿No? Es decir, la guerra ideológica es una guerra de verdad, ¿eh? No es como guerra solamente de palabras, ¿no? Por eso, yo creo que una generación de usted, alguien debería recuperar esto, pensar cómo puede surgir la visión de los vencidos. La visión de los vencidos es una cosa, una chingaderita que se hizo un día, y después toda la obra de León Portilla va a ser para apuntalar esto. La filosofía náhuatl, que es una mamada impresionante. Pero está hecho para qué? Para apuntar lo que hace. Da esto a leer a cualquier filósofo, dice, está mal ese tipo, ¿no? Y todas las obras después durante siglos, con la complicidad del aparato, y el aparato como internacional, si quiere, como piensa todos los premios que le dieron en España, desde la época cuando España se lanza a la reconquista de México, ¿no? A la rehispanización de los capitales, ¿no? Los 60, ver cuáles son los bancos que tenemos, si no son gringos, son hispanos, ¿no? Por algo, y la inversión, es decir, había que construir algo, y por eso le han dado todos los premios hispanos, ¿no? Porque es importante ver, pero sin ver lo político actual, yo creo que sería importante ver en México cuál es la circunstancia que permite la emergencia de ese grupo y se transforma en verdad nacional y transnacional, porque ahorita hay miles de leonportillistas en toda la República, en Japón, ya así citamos al Guillemcito, eso francés, al belga, como, ¿no? Son todos gente francés que repite la misma cosa y que lo otro apoya. Así el leonportillista dice, mira cómo soy genial, allá en el mundo, piensa como yo. Y los otros, como allá en Francia o en Bélgica, dicen, mira que soy genial, los mexicanos me dicen que soy un genio. Son par de compinches, ¿no? Bueno, ya. ¿Más preguntas? Yo tenía una... Perdón, sí. Sí. Yo tenía una pregunta más bien un comentario a la ponencia de Tlotzin, porque creo que un elemento muy importante en esta, quizá Guy lo ha encontrado en las crónicas, en el ascendiente godo de las crónicas, es la virilidad, ¿no? Asociada a toda la fuerza guerrera y demás. Y entonces hay en las crónicas religiosas y civiles americanas una tendencia a veces sutil a feminizar a los reyes Moctezuma, Huemac, etcétera. Entonces, cuando hablaste de que van a retornar a las cuevas, simbólicamente, ya que estamos en un seminario sobre semántica, la cueva es un lugar femenino. Y es el lugar de las vírgenes, y es el lugar, es el retorno al útero materno, todo esto que maneja el cristianismo. Entonces, colocar estos personajes de salida o de regreso de las cuevas puede tener una lectura de género también. Que habría que rastrear y trabajar, pero nada más se me ocurrió como algo que ahí está, porque sí es muy reiterativa
todo el problema de la sodomía, ¿no? Entonces siempre están tratando de decir, además de demoníaco, pues era femenino, era un mundo femenino, ¿no? Entonces eliminan toda la matrilinealidad posible porque no la entienden. Pero, sí, y bueno, gracias por el comentario. Y sí es algo como a pensar, ¿no? Bueno, ahorita que me lo mencionas, sí, de hecho, yo algo que he notado es que precisamente los reyes toltecas están cargados con estos valores masculinos principalmente, ¿no? De hecho, te comentaba, comentaba esto de Huemac cuando busca las caderas de las mujeres, o si hay cuestiones sexuales que se involucran, ¿no? De hecho, Huemac llega a tener relaciones sexuales con los diablos, ¿no? Van a escribir eso, ¿no? En los anales de Cuautitlán. Curiosamente, digo, eso ya lo había trabajado Olmos, ¿no? Ahorita que citabas el tratado de hechicería, digo, pero esas cuestiones, de hecho, bueno, esto, lo del Sincalco, fue una ponencia que surgió porque a partir de que les mencionaba el pasaje que encontré en Motolínea, me hacía pensar, realmente no es tanto mi tema, sino es más las representaciones modernas, algo así que está más vinculado a lo de Guy, ¿no? Que ahorita mencionaba, ¿no? Cómo surge una noción de lo histórico y todo esto, pero creía que había elementos para el Sincalco, parecería que, porque realmente está, o no hay tanta información, digámoslo así, y los investigadores es lo que igual han demostrado, nada, muestran las fuentes, y es que esta se relaciona a esta, pero realmente pierden el sentido de la obra, ¿no? Y hay un sentido cristiano, teológico muy interesante el que hay que analizarle esa cueva, ¿no? Yo decía, la misma muerte de Huemac, que se presenta de dos formas, ya tiene ahí que investigarse, ¿no? Y debe de tener sentido. Si algo he descubierto es que todos los textos tienen sentido. Y no, nada está de gratis, ¿no? Y el hecho de que lo quites o lo pongas, ¿no? Entonces, el Sincalco, por ejemplo, puede ser trabajado digo, yo no pienso hacerlo, pero, o en este momento, ¿no? No dudo seguir investigando sobre el tema, pero ahorita tengo que acabar lo otro, ¿no? Mi lectura de los anales de Cuautitlán, que es lo que ando ahorita. Pero habría que trabajar tanto la representación primero en las distintas crónicas, en todas. Después, habría que trabajar las relaciones, como mencionaba, con los reyes. Y por último, estas cuestiones del infierno, ¿no? Desde los viajes. Da para un tema de tesis y un proyecto de investigación muy interesante. Y lo más curioso es que hasta este tema de repente aparece como en revistas o así como de esas cosas de interés que sabe que a la gente le va a llamar la atención, ¿no? Pero no, hasta ahí se queda, ¿no? Arqueología Mexicana alguna vez igual ha publicado, ¿no? Les decía, los investigadores en los 70 lo fueron a buscar. Hay placas, porque hay fotos, yo nunca me he parado ahí, la verdad, pero en Google si le pone uno Sincalco, aparecen ahí placas donde dicen que ahí es la cueva, ¿no? Entonces, como mencionas eso, claro, el tema se puede profundizar a mucho más. Yo creo que ahí está el reto y hay que buscarle a cada obra el sentido. Ahorita era tal vez un ejercicio que no podía profundizar mucho, ¿no? Pero creía que valía la pena. Pero ahorita, como mencionaba Guy, y todo lo que pasa, pues es que el tema igual ha sido trabajado por la escuela portillista, ¿no? Y de hecho hasta van a trabajar los presagios y dicen, no, los presagios los naturalizan, ¿no? Y hay dos obras clarísimas donde queda eso perfectamente expresado, que es la de Pastrana y la de Guillem, ¿no? Digo, al final hay dos posturas, ¿no? Una es más historiográfica, o sea, al sentido más Romero Galván, que es la de Pastrana, y la otra de Guillem, siento que va más con los Celerianos, Graulich, eso. Que esos por su naturaleza misma vale la pena reflexionar, ¿no? En general, cualquier trabajo y cómo lo están pensando en distintos momentos creo que vale la pena. Este micrófono ha estado bailando. Bueno, pues no sé, ya estamos aquí, ¿no? No hay más preguntas. Entonces cerramos esta primera etapa y los esperamos en la segunda parte, que será a las 5 de la tarde
en este mismo lugar, supongo yo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a ustedes por su paciencia y por su atención. Gracias. Nada más no digas cosas comprometidas. Ya lo pensaba decir. Sí.